No siempre se manifiesta la vocación religiosa con la espontaneidad. A veces permite el Señor que los llamados al divino servicio orienten su vida hacia otros rumbos. Aún los deja prosperar y afianzarse en ellos hasta que logra ya la deseada cumbre. Advierten que el camino se les ha terminado y que el apetecido ideal queda aún muy lejos. Es el momento crítico aprovechado por Dios para insinuar la invitación, si quieres ser perfecto. Momento en que el alma se llama a reflexión para descubrir, desde la atalaya íntima, los horizontes que hasta entonces permanecieron ocultos tras el primer plano de otras preocupaciones. Tal es el caso de San Bernardino Realino. Nació nuestro santo el 1 de diciembre del año de 1530 en Carpi, ciudad italiana de la provincia de Modena. Fueron sus padres don Francisco Realino, caballerizo mayor del príncipe don Luis Gonzaga, más tarde hombre de confianza del cardenal Madruzo, y doña Isabel Bellantani, mujer ilustre y piadosísima. En la ceremonia del santo bautismo, celebró días después de recién nacido los nombres de Bernardino Luis. Decidió a estudiar filosofía. Eligió para ello la Universidad de Modena. Pronto el brillo de su talento y aquel notable tacto de don Gentes, característicos de él, lo conquistaron el nuevo escenario de su actividad. Algunos malos compañeros, que nunca faltan aliados del demonio, seducidos por las prendas personales de Bernardino, cayeron en la pérfida intención de malearlo. Dadas las aflicciones del incauto joven, nada más fácil que acogerse a la literatura y a la filosofía para entrar en materia. La víctima se dejó prender de la tenue red de aquel mísero engaño y fue cedido paulatinamente en sus disposiciones. Ya no gustaba con la misma fruición de los ejercicios piadosos. Aquella intensidad en los estudios decayó igualmente. Y el que el tiempo antes hallaba escaso el margen de las horas para concentrarse sobre 2 libros, malgastándolo ahora sin tino ni provecho. Fue por gracia de Dios que una crisis pasajera. Su buena madre lo respaldaba al igual que le hiciera Mónica por su hijo Agustín. Mientras Bernardino se dejaba arrastrar a las derivas, las oraciones de Isabel preparaban la vuelta definitiva del hijo pródigo. Muy pronto se percató del mal en que estaba y los malos pasos en que se encontraba y rompió valientemente con aquellos sus perversos amigos. Y aún, para asegurar mejor sus propósitos de recuperación, dejó la Universidad de Modena y se trasladó a la de Bolonia, remedio costoso, pero plenamente eficaz. Por aquellos días murió su madre, doña Isabel, un golpe terrible para Bernardino, cuyo corazón había sido siempre una hoguera de amor hacia su santa madre. Ni aún la gracia tuvo de recibir su último suspiro. Pasaron muchas cosas en la vida del santo, pero aún así, Bernardino no había sentido hasta entonces ninguna inquietud formal respecto a su vida. Dios nuestro Señor había venido asentando los pilares para sobre ellos afirmar con sólida estructura la vocación religiosa de su siervo, que por entonces solo pensaba en mantener la trayectoria primitiva. Un día, yendo por una de las calles de la ciudad, topó con 2 jóvenes religiosos que murmuraban. Le impresionó sobremanera la modestia que ellos habían observado y quiso conocerlos. Supo que pertenecían a la Compañía de Jesús y el domingo siguiente acudió a oír misa en la iglesia de los jesuitas. Allí, precisamente, le esperaba el llamamiento divino. En el momento en que Bernardino entraba, el padre Juan Carminata, discípulo de San Ignacio de Loyola, ponderaba la necesidad de menospreciar los bienes caducos y escuchar los divinos llamamientos.
Nuestro santo pasó la mañana en su despacho, a vueltas con las verdades de aquel sermón. Por la tarde se presentó en la residencia de los padres y preguntó por el predicador. El padre Carminata muy serenamente lo escuchó y después que hubo estudiado y admirado la excelencia de aquella alma, le aconsejó un retiro espiritual de 8 días. Durante estos ejercicios, Dios nuestro Señor habíase servido iluminarle la senda por donde iba a conducirle a la santidad. Comprendió Bernardino que su vocación estaba en la vida religiosa y tras mucho discurrir y encomendarse a Dios, se decidió por la compañía de Jesús. El 13 de octubre de 1564 ingresó en el noviciado de Nápoles. Aquel periodo de probación transcurrió en medio de extraordinario fervor y de repetidos favores sobrenaturales. Un día también, mientras rezaba el Santo Rosario, se le apareció nuevamente la Virgen para arrancar de su corazón el fomes peccati, es decir, la inclinación al pecado. Y tan libre de él quedó el santo novicio, que ya nunca volvió a sentir incentivo alguno contra la santa pureza. Las extraordinarias muestras de virtud que en él había observado determinaron a los superiores a romper en su favor con una costumbre de la compañía, porque a mitad del noviciado, que es regularmente de 2 años, ya le dedicaron a los estudios. En el año 1567, el 24 de mayo, fue ordenado sacerdote y en la fiesta del Corpus Christi celebró su primera misa. Durante 3 años ejerció el ministerio en Nápoles, intensamente dedicado a la catequesis entre los pobres. El milagro más grande que un hombre puede considerar es el de la propia santificación, y en este aspecto constituye la vida de San Bernardino, un prodigio constante. Aquellas virtudes incipientes que administrábamos en la infancia había venido evolucionando hasta completar el ciclo de su progreso en la madurez de su vida. Sus contemporáneos atestiguaron unánimemente que jamás había podido sorprender en él palabra alguna que rozara los límites del pecado venial. Tenía 80 años nuestro santo. Aquel 3 de marzo había pasado toda la mañana en el confeccionario y acababa de subir a su aposento. Al querer bajar la escalera, pisó en falso y se vino al suelo con gran violencia. Acudieron los padres y hallándolo sin sentido y con 2 profundas heridas por la que salía abundante sangre. Después de aquel accidente, aún vivió el siervo de Dios 6 años. El 29 de junio de 1616 le sobrevino una debilidad extraordinaria. Al día siguiente perdió el habla. Los médicos juzgaron que era gravísimo. El padre rector administró los últimos sacramentos y el santo lo recibió con devoción tal que arrancaban lágrimas a los presentes. El 2 de julio, sábado, fiesta de la Visitación, dijeron quizá en aquel día esperaba la Santísima Virgen recibirle en el cielo. «Oh Santísima Señora mía», exclamó. Fueron sus últimas palabras. Poco después del mediodía, mientras tenía la mirada en el crucifijo, entregó al Señor su bendita alma. El consejo de la ciudad tomó sus funerales a su cargo. San Bernardino Realino fue beatificado por León XIII el 27 de septiembre de 1895. Su Santidad Pío XII lo canonizó en junio de 1947.